Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa más del Camerino Deportivo Primero en Deportes. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre las estadísticas de bateo y de picheo, los líderes por categoría. Sí, pues vamos a comenzar con los líderes de bateo. El líder de bateo nuevamente lo fue Edison Mora de los Brujos de Guayama con un robusto 4.87, seguido del pepeniano César Morillo con 4.52. En tercer lugar estuvo Yadiel López, también de los Brujos de Guayama, con 439. En la cuarta posición estuvo Misael Ramos de los Criollos de Cagua con 423 y en el quinta posición Brian Miranda de los Patrulleros con 413 y en la quinta posición Jan Hernández de los Azucareros de Yaucoa con 409. Hay que hablar ahora sobre las carreras impulsadas. Las carreras impulsadas fueron lideradas por dos jugadores, Kevin Luciano de Calley con 24 y Carlos Sánchez del equipo de Juana Díaz con 24. Geraldo González con 22 de Ay Bonito. Tenemos que Yomar Torres 22 de Santa Isabel y Antonio A.J. Jiménez de Las Piedras 22. Entonces vamos a hablarle ahora de los dobles. ¿Quién fue el líder en los dobles? Fue Alejandro Rodríguez de los Próceres de Barranquita con 11. En segundo lugar, Jan Mercado de los Polluelos de Ay Bonito con 9. Y en tercer lugar, Félix Ufo Molina, bien conocido de nosotros, de los Piratas de Cabo Rojo con 8. Eduardo Acosta, también de los Piratas con 8. Y Jordani Salva de los Maceteros con 8. Y Francisco Aticruz de los Maratonistas con 8. Rorito, dime otro. Ahora vamos a hablar sobre las bases robadas. Jesse de la Cruz, que fue entrevistado por el Camerino Deportivo. Los Petateros tuvo un total de 18 bases robadas. Wow, eso es un gran logro, pero no es lo mismo que hizo el año pasado Antonio Brown. Luego, mi gran amigo Carlos Lugo de los Libertadores de Hormigueros tuvo un total de 15 bases robadas, al igual que Antonio Brown, que tuvo 15 bases robadas por los Cachorros de Ponce y 13 de Edgar Santiago de Santa Isabel. Y por esa misma línea, las bases por bola recibidas en esta temporada, el líder fue Ricardo Batista de los Lancheros de Cataño con 32. En segundo lugar, Carlos Santiago con 25 de los Industriales de Barceloneta, al igual que Ricardo de la Torre de los Bravos de Sidra con 25. Y en el cuarto lugar, José Olmeda de los Grises de Humacao con 22. Ese podría ser el hijo de José Olmeda, que jugó con los Indios de Mayagüez. Vamos a hablar ahora sobre las carreras anotadas. Nelson Molina del equipo de los Toritos de Calley 28, segundo lugar, que empató con él prácticamente Francisco del Valle, que jugaba anteriormente con los Tiburones de Aguadilla 28, con los Artesanos de Las Piedras, Cristian Santiago con 25, los Brujos de Guayama, Carlos Sánchez 24 del equipo de Juana Díaz. No, y en los hits conectados, obviamente el líder de bateo, Edison Mora, fue el líder en hits conectados con 37, empatado con Yandiel Feliciano de los Poetas de Juana Díaz con 37. Santi Sánchez de los Artesanos de la Piedra tuvo 34. César Morillo, bien conocido de nosotros, los Patrulleros de San Sebastián con 33. Y el último lugar fue Yesmuel Valentín de los Titanes con 32. ¿De dónde son los Titanes? De Florida. Vamos a hablar de la mejor efectividad con 16 entradas lanzadas o más. El señor Tericmael Cuadrado con efectividad de 0. Las Piedras. Tenemos Félix Cruz del equipo de Cabo Rojo 0.46. Luis Leroy Cruz 0.51 del equipo de Comerío. Edgar Jockey Colón de Peñuelas 0.53. Anthony Borrero 0.74 de San Sebastián
y Juan Caballero de Camuy 0.81. Hay que hablar algo, hay que ver cuáles son los puestos de estos lanzadores, porque hay algunos que son iniciadores y algunos fueron relevistas, y esto puede tener mucha mella a ver si ganan algún premio como el lanzador del año. Bueno, y seguimos en la fase ofensiva en triples conectados. El líder de esta temporada, Rorito, fue el pepiniano César Morillo, que tuvo una temporada magistral. Tuvo 5 triples. Y Edgardo Martínez de los Mets de Guaynabo tuvo 3. Alvin Cobre, conocido por nosotros, de los Artesanos de la Piedra, por 3. Julio Cajigas del Melao de Vega Baja con 3. Jonathan Laureano de los Fundadores de Añasco, Rorito, con 3. Y Xander Colón de los Bravos de Sidra con 3. Hay que hablar sobre las victorias en la AA. Alberto Flores 7-0 de Las Piedras, Anthony Borrero 6-0 de San Sebastián, Efraín Nieves con 6-1 de Fajardo, y también tenemos que Freddy Cabrera 6-1 también, pero de Calle. Yo te voy a decir algo, yo creo que va a ser bien difícil seleccionar cuál va a ser el pitcher del año, porque muchos de ellos tienen las victorias, pero también hay otros que tienen muy poca efectividad, Jorito, prácticamente 0. Ya yo voté, yo no les puedo decir con quién yo voté, Pero ahora vamos a hablarle a quién fue el líder en jonrones conectados. Pues ustedes se acuerdan, el año pasado fue Pocholo Rivera quien ganó, ¿verdad? De los Pescadores de Plata con Colmerío, y esta vez compartió el liderato con 2 personas más. Antonio A. Jiménez de los Artesanos de la Piedra dio 6 jonrones, y Jay Feliciano de los Tigres de Atillo dio 6 y Pocholo dio 6. Seguido de Gerardo González de los Polluelos de Aybonito con 5, Dylan Rosario de Gurabo con 5 y Ricardo de la Torre de los Bravos de Sidra con 5. hay que resaltar la imagen de Dylan Rosario, que es fuerte candidato a novato del año. En los ponches tenemos que Luis Leroy Cruz dominó con 87 por Comerío, Derek Rodríguez con 67 de Manatí, Jorge Benítez Pro también 62 con Ponce, tenemos Omar Meléndez del equipo de Hormigueros con 59, que es otro Pro, y Vega Baja tiene a Eddie Reynoso con 57. Todos estos lanzadores han lanzado espectaculares. Rorito tiene la efectividad de ellos y el whip. Luego le diremos en otro programa. En los salvados tenemos que John Aponte de Juana Díaz tuvo un total de 6 salvados por Juana Díaz, y hubo un total de 5 lanzadores que terminaron con por lo menos 5 salvados. Oscar Rivera de San Sebastián 5 salvados. Tenemos Jaime Allende de Atillo 5 como tal. También Luis González 5. El equipo de Caguas, Félix Sánchez de Coamo 5 con Coamo. Y nuestro amigo Nelvin Fuentes, doctor, tuvo un total de 5 juegos salvados. Hay que resaltar que Nelvin Fuentes empezó tarde, si no, él sería un fuerte candidato para ganar el relevista del año. Para mi entender, él es uno de los favoritos. Bueno, Rorito, aquí yo estoy viendo la efectividad. Derek Mael Cuadrado Olmeda tuvo una efectividad de 0, Rorito, y es de Las Piedras. Hay que ver. Ese fue el que le indiqué, doctor, pero él no es favorito a ganar ninguno de los premios. En segundo lugar estaba Félix Cruz Rodríguez, que tuvo 0.46 también. Hay que mencionar algo. Hay que ver quiénes salen como lanzadores del año. ¿Le puede decir a los fanáticos quiénes son candidatos para lanzadores del año? Sí, pues entre los lanzadores del año tenemos a Freddy Cabrera por Calley, que tuvo 6 victorias y 1 derrota con una efectividad 1.38, con 15 bases por bola, un whip de 1, y
Tuvo un total de 39 entradas lanzadas, pero vamos a hablar sobre el siguiente. Luis Leroy Cruz, Comerío 4-2, fue el líder entre los líderes que están aquí candidatos para lanzador del año. 0.51 efectividad, 3 carreras limpias permitidas, 87 ponches, 0.66 whip. Vamos a hablar ahora sobre Leroy Cruz, doctor. Ahora Jean viene Félix Ortega. Félix Ortega de Fajardo, tuvo 5-0, tuvo una efectividad de 1.94 en 41.67 entradas lanzadas, 9 carreras permitidas limpias, dio 2 bases por bola y tiene un whip de 0.82. Otro buen candidato, Rorito. Así. Y el otro que le sigue, ¿cuál es, Rorito? Alberto Flores. Fue líder en victorias este año con 7 victorias y 7 derrotas. 7 victorias y 0 derrotas. Y el de Las Piedras tuvo una efectividad de 2.60 en 45 innings lanzados, 13 carreras permitidas, 6 bases por bola con un whip de 0.96. Tiene buenos Le números. batieron en contra solamente 2.23. Hay que resaltar también la imagen de Alberto Flores, que estaba en el equipo que terminó de 18-2 de Las Piedras. Pepino tuvo 19-1 y Las Piedras terminó con 18-2. El siguiente candidato es uno conocido de nosotros, Iván Derek Rodríguez, el hijo de Iván Rodríguez, de un equipo que no había llegado a la postemporada, a llevar al equipo de Manatí a la postemporada este año. 5-1, 1.28 de efectividad, 71 tercios de entradas lanzadas, 0.81 es el whip. Y hay que mencionar que le batearon 1.94. ¿Cuál es el siguiente? No, y el siguiente, Anthony Borrero de San Sebastián, Rorito, con un récord de 6-0, tuvo una efectividad de 0.74, pero aquí es la diferencia, solamente lanzó 36.33 entradas, ¿verdad? Mientras que Derek tuvo 70, el otro estuvieron 45 y 52, eso puede ser que lo desfavorezca, pero solamente permitió 3 carreras limpias, dio 4 bases por bola y Rorito le batearon 0.47 de promedio, no, de whip, ese es el whip, 0.47, y le batearon un raquítico promedio de 0.108. Él tuvo 46 ponches, fueron 4 bases por bola. Están buenos candidatos en esto como tal. So, es bien impredecible quién va a ganar, como decía el doctor. Hay que hablar, Noel Pinto de Yabucoa, 5-0, 1.84 la efectividad en 44 entradas. El whip fue 1.07 con un total de 33 ponches y 2.43. El 2.42 fue el bateo. Ahora vamos a hablar sobre los candidatos para relevista del año. Doctor, dígame las estadísticas de los juegos lanzados, victorias, derrotas y la efectividad. Bueno, el primero es Luis González de Cagua, tuvo 0 victorias, 0 derrotas, salvó 5 juegos, tuvo una efectividad de 1.13 con 16 entradas lanzadas, 3 carreras limpias, 11 bases por bola, un whip de 1.06 y le batearon 1.64. Hay que mencionar a el señor Luis Joel Gutiérrez, 4-0 de Cataño, que lanzó en 11 juegos, 26 entradas, 23 ponches, 17 bases por bolas, 6 carreras permitidas limpias, 1.15 el whip, pero le batearon 1.59. Rames y Rosa el próximo con el equipo de Calle. Sí, lanzó en 12 partidos, tuvo una victoria y una derrota, salvó 4 juegos, tuvo una efectividad de 0.88 en 20.33 entradas lanzadas, 2 carreras limpias, 6 bases por bola, ponchada 18 con un whip de 93 y le batearon para 0.188. Hay que hablar sobre Jaime Allende. Jaime Allende en 11 juegos lanzados tuvo 3-0, 2.41 efectividad,
18 y 2 tercios de entrada, un total de 12 bases por bola y 13 ponches, 1.45 el whip, 2.24 en el promedio de bateo en contra de él. John Aponte es el próximo. John Aponte es de Juana Díaz, lanzó en 11 partidos, tiene una victoria, una derrota, salvó 6 partidos, que es el líder en salvado, una efectividad de 3.52, pero lanzó solamente 15.33 entradas, con 6 carreras permitidas limpias, 9 bases por bola, ponchó a 21, un whip de 1.11 y le batearon 1.51. Y nuestro amigo viene ahora en el Binfuente de las Piedras. Que les indiqué que lanzó solamente 8 juegos. Hay que mencionar que no tuvo derrotas este año. Una efectividad de 0, pero fue 9 entradas lanzadas, unas 0 carreras permitidas limpias, una base por bola, un total de 14 ponches, 0.22 la efectividad y 0.037. No, y otra cosa que no dijiste es que salvó 5 juegos y es de los segundos, porque el líder fue con 6 y él tuvo 5 en tan pocos juegos que solamente fueron 8 y aquellos estuvieron en 12 partidos. Como les dije, 0.037 le batieron en contra a Nelvin. Eso lo hace fuerte candidato para ganar relevista al año. Ahora, vamos a hablar sobre Jockey Colón, Edgar Colón, doctor de Peñuela. Participó en 11 partidos, ¿verdad? Tuvo 3 victorias y 0 derrotas, eso es bueno. Y salvó 3 partidos con una efectividad de 0.53, jueguito bueno, en 17 entradas lanzadas, una carrera limpia, 6 bases por bola, 10 ponches y un whip de 1.0 y le batearon para 204. Hay que hablar sobre Oscar Rivera. Lanzó 13 juegos, una victoria, 0 derrotas, 0.50 efectividad, 15 entradas lanzadas, una carrera permitida, 5 bases por bola, 10 ponches, 1.13 efectividad, 2.22 es lo que le batieron en contra. Voy a hablar solamente nombres de los jugadores ahora como novato del año. No voy a dar estadísticas, voy a hablar los candidatos sobre el novato del año. Uno de ellos es Luisiel Rivera, que es del equipo de Maunabo. Otro de ellos es Yadiel Sánchez, que juega con el equipo de los Senadores de San Juan. Perdón, pero ¿cuál fue el nombre que tú dijiste? Es Luisiel Rivera. Vamos a hablar luego de Dylan Rosario, luego hablamos de Julio Cajigas y después Juliano Allende. El jugador Juliano Allende juega con Maunabo, Cajigas juega con Vega Alta y Gurabo juega el jugador Dylan Rosario. Ahora vamos a hablar sobre los candidatos a dirigente del año. Bueno, pues el candidato Rorito es Ángel Ramón Santos de los Toritos de Calley, que está en su primer año, ¿verdad? Y lideró la Liga Central con 16 victorias y 4 derrotas. El segundo es... Ese fue el tercer mejor récord del torneo. Hay que resaltar eso. Vamos a hablar ahora sobre Tony Vega de los Atenienses de Manatí. Logró una de las transformaciones más notables al lograr clasificar a los Atenienses de Manatí a la postemporada en el tercer lugar de la sección norte. La sección norte está el equipo de Manatí, como le estamos indicando, Atillo y también Camuy. Hay que resaltar algo como tal de ese equipo, y eso es que el año pasado tuvo el equipo 2 victorias y 18 derrotas. Eso lo puede hacer fuerte candidato a ganar el manager del año. Pero vamos con el doctor, que va a hablar sobre Juan Mangual. Sí, él es de los Gigantes de Carolina, ¿verdad? Y condujo a Carolina, los Gigantes, a que se recuperaban notablemente la sesión Metro, donde finalizaron el segundo puesto con 13 victorias y 7 derrotas, igualando el récord del líder de la sección Dorado en la fase regular.
Así que ese es el candidato, ¿verdad? Y Carolina había terminado en la Metro el año anterior con 8 victorias y 12 derrotas. Hay que mencionar a Juan Medina. Juan Medina en una temporada de 20 juegos terminó con una marca de 19-1. El año pasado vino de un récord de 16-4. Y hay que mencionar que por segundo año consecutivo Juan Medina dirigió al equipo de todas estrellas. No, y el otro Rorrito candidato es uno conocido de nosotros porque jugó con Añasco y también está con los Libertadores de Hormiguero, es Kevin Ramos, que es su primer año como dirigente y llevó a los Libertadores al segundo lugar en la sección noroeste con un gran récord de 14-6. El logro fue muy importante, ¿verdad? Ya que ese récord lo convirtió en el mejor obtenido por Hormiguero desde su historia. Hay que mencionar que el año pasado pues habían terminado en 9-11. Hay que mencionar el próximo candidato, Roberto López, que llevó a los artesanos al segundo mejor récord con 18-2 de la AA. El año pasado el equipo de Las Piedras terminó con 11-10. Para mí es otro fuerte candidato para ganar el manager del año. Hábleme sobre el próximo. No, Rorito, el que sigue es Rogelio Negrón, hijo del famoso Rogelio Negrón, al igual que Juan Medina, ¿verdad? El hijo de Juan Medina. Pues este estuvo con los Poetas de Juana Díaz y lo llevó al liderato de la sección sur con un récord de 13-7 y el logro fue de un significado muy especial, ya que el equipo había quedado eliminado en el año anterior, 2025, al terminar en la quinta posición. Además, puso fin al dominio de las últimas 4 temporadas consecutivas, que el ganador de esa sección lo eran los Peces Voladores de Salinas. Hay que hablar también que Wilfredo Puchungo González es candidato de Maunabo. Encabezó uno de los repuntes más marcados del torneo, al llevar a los Cuelleros al segundo lugar de la sección sureste con 11-9. El avance contrasta con el desempeño del año pasado, cuando ellos terminaron en último lugar con 5-15 fuera de la postemporada. ¿Por quiénes ustedes votarían? Bueno, eso ustedes van a tomar la decisión y sabrán próximamente quiénes son los que ganaron dichos premios. Yo voy a votar, después de este programa voy a hacer mi papeleta y las voy a enviar a la liga para que tomen en consideración mi voto. ¿Usted sabe por quién va a votar? Yo sé por quién yo voy a votar. ¿Y tú votaste? Ya yo voté. Ah, bueno, pues entonces yo creo que sin más que decir, este es el Camerino Deportivo, Rito que le da las gracias y les dice que se suscriben, darle like, por favor, denle like, suscríbanse. Estamos llegando a la meta de 1000 seguidores para poder transmitir en vivo y ustedes puedan disfrutar de esta programación. Y donde se pueden suscribir, y muy importante, porque muchas personas creen que esta suscripción es gratuita, ustedes no tienen que pagar, así que no tengan miedo en suscribirse. YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, en donde el Camerino Deportivo, primero en deportes. Y le agradecemos siempre por estar en sintonía con nosotros. Quiero enviarle saludos a Robinson Ruiz, que siempre está en sintonía desde Manatí. Muchas gracias.